Bueno, se nos ha cortado la conexión, se ha cortado el directo. Vamos a ver si podemos recuperar el contacto con Ricard. Aquí está de nuevo. Bueno, vamos a ver. Vamos a... Ya le he invitado a Ricard para que vuelva a entrar. Bueno, de nuevo, vamos a ver. Estos son Es lo que hay, es lo que hay. cosas de los directos. Bueno, estaba comentando que yo entre la mayoría de los cocineros que tengo la fortuna de conocer, con los que tengo una fantástica relación, eh, en su cocina, donde he comprobado, donde se respeta y donde hay un concepto absolutamente nuevo del uso de los vinos en general y del vino de Jerez como ingrediente, me lo he encontrado en tu cocina. Y concretamente en este libro tú planteas un reto, una situación. Coméntanos, coméntame o coméntanos cómo ves tú este uso del vino de Jerez como ingrediente. ¿Qué te supone como profesional, como reto y que en tu caso yo creo que has superado con creces, ¿no? Bueno, yo pienso que al final eh, el, el vino de Jerez en general y algunas joyas en particular, pues realmente tienen muchísima personalidad y por lo tanto al final yo los termino viendo como ingredientes, como productos muy interesantes a la hora de tener en cuenta. Creo que para mí es como una gamba, como un manojo de albahaca o como unas alcachofas. Al final tienen mucho que decir, ¿no? Y claro, si los que conozcáis un poco mi cocina o la manera que tengo de ver la cocina, pues evidentemente hay una parte importante en todo el tema de los caldos, las emulsiones, las salsas y evidentemente el poder usar, por una parte, a veces la aspereza, a veces la astringencia, a veces la sequedad de esos vinos, la carga aromática, por supuesto, aromas oxidativos, es que al final toda la complejidad que pueden aportar a un caldo, a una salsa, siempre las he visto muy interesantes, ¿no? Y evidentemente, si siempre, como sabes que siempre me he cuestionado el tema de los caldos y de alguna manera lo que he intentado es aprender, ¿no? Por observación, no basándome un poquito en lo que había aprendido en la escuela, que era una manera bastante rígida de entender el mundo de los caldos. Y también, pues un poco por llevar la contraria, no sé si al final siempre hemos terminado haciendo fondos con vinos reducidos, etcétera, simplemente para aportar color o muchas veces azúcar y textura en definitiva. Y también haciendo ese símil con el resto de productos que siempre hemos usado para caldos, que al final, lo que yo siempre he dicho, que cuando querías hacer un caldo, entrabas a la cámara, cogías las cosas que se estaban yendo para allá ya, ¿no? Si las cebollas más pochaditas, las zanahorias que estaban más días atrasadas, claro, evidentemente un caldo sí no puede funcionar, ¿no? Pues con el vino creo que siempre ha pasado lo mismo. Los camareros iban guardando el vino en los restaurantes que trabajaba yo, iban guardando los vinos en cubos dentro de la cámara y cuando llevaban 2 o 3 semanas ahí ya tenías el cubo para hacer los fondos, ¿no? Pues un poquito pensando en que teníamos que conseguir los mejores ingredientes para hacer los caldos y pensando en la personalidad que tenían los vinos de Jerez, siempre pensé que no se podían maltratar, ¿no? Y que al final los tenía que usar como usas unas gotas de vinagre para perfumar un caldo o como usas una pimienta y evidentemente siempre lo que hemos hecho es, pues cuando están terminados los caldos, ahí añadir la cantidad que entendamos necesaria para hacer un caldo que podamos bautizar o poner el apellido de amontillado, manzanilla, cualquier cosa, ¿no? Entonces empezamos, creo que el primer caldo interesante al que bautizamos o al que le pusimos el segundo apellido fue una velouté de pescadilla, perejil y amontillado que hicimos por el 2006, creo. Y ya era eso, era una emulsión de las cabezas de la merluza, luego emulsionado con un pesto de perejil y con una cantidad bastante importante de amontillado. Yo creo que estamos hablando del peso total entre el 17 o el 25%, no sé, pero va, o sea que es bastante, ¿vale? Y por lo Ujú. tanto también ahí ya no valía comprar el amontillado más barato o el amontillado
simplemente al final buscas pues personalidad y por supuesto ahí siempre ha estado David para darme los mejores calditos para poder ponerlos. Y me decía, a ver, Ricardo, ¿cuánto vas a gastar de esto? Y yo decía, ¿por qué? Y dice, pues hombre, por saberlo, porque si vas a gastar mucho, de estas botellas hay 5, ya no vamos a tener más. Y yo, no, pues una que haya por lo menos 50, dame de ese, dame de ese, ¿no? Lo interesante que yo veo en tu uso del vino de Jerez como ingrediente en tus platos es que ese mismo respeto que tú tienes por todos los ingredientes, por ese respeto para que su personalidad se mantenga en el plato, lo has trasladado al mundo del vino. Y entonces, frente a otras recetas, otras formas de usar el vino de Jerez, cocinándolo, guisándolo, por decirlo así, cocinándolo, el plato al final está rico, pero no se reconoce el vino. Entonces, yo recuerdo perfectamente un fondo o un caldo tuyo de pulpo asado, creo, no sé si era pulpo Ujú. asado, con palo Sí, 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 cortado. era el jugo de los pulpos, sí, Eso, con palo sí, cortado, claro. Ese caldo, ese fondo, cuando tú lo probabas, evidentemente estaba el pulpo, pero reconocías, si tú sabes a qué sabe un palo cortado y a qué huele, se reconocía en el caldo. Y para mí eso fue realmente muy novedoso. Precisamente en el libro aparece esa receta, en el libro Caldos de Montagut de Editores, aparece esa receta de pescadilla a la amontillada, pero aparece también un consomé de ternera al amontillado también. ujú. Sí, sí, Y, sí, y un sí, arroz, y un arroz de espárragos, levadura fresca y manzanilla pasada. O sea, ya en el propio nombre cierto, aparece la identidad del vino. Y para mí, eso creo que cierto, es cierto. realmente lo que tú aportas interesante en ese sentido. Y eso lo haces casi al final, ¿no? Cuando has apartado el plato o la elaboración del fuego. Sí, vamos, mira, por ejemplo, en el arroz que estás hablando, eh, creo recordar que lleva una emulsión de levadura fresca. Y casi al final ya lo que hacemos es, los últimos 5 minutos cocinamos un poco con vino crudo, ¿no? O sea, con vino con manzanilla pasada. Pero cuando sale del fuego, cuando ya el arroz está fuera, lo que hacemos es ponerlo a punto. Y ahí se pone a punto de todo lo que necesite, quiero decir, tanto de sal como de picante y como de manzanilla, ¿no? Tenemos De siempre, manzanilla. sí, sí, en ese caso sí, pero en todos los caldos exactamente igual. Nosotros, por ejemplo, los consomés, el consomé de ternera, este año teníamos uno de ternera de vaca. No, este año teníamos uno de pato, no recuerdo. Ya parece que haya pasado un año y solo hace un Sí. mes y medio que no trabajamos, ¿no? Pues siempre lo que hacemos es poner a punto los consomés a la minute, en el tema de vinos, ¿no? Porque al final la idea es que no se evapore la carga alcohólica, porque vamos a ver si la observación de no, hay que reducir el vino para que el alcohol desaparezca. Pero ¿por qué? Si luego estás comiendo y estás bebiéndote una copa de vino que tiene alcohol, ¿dónde está el problema, no? El alcohol es un ingrediente más y, por ejemplo, en un consomé la carga aromática del alcohol es súper importante porque hace que, bueno, que tú sabes lo que es lo Se que pasa con los volatilice. alcoholes, ¿no? Exacto. Sí, sí. Por lo Co- tanto, el retrogusto es mucho mayor y va en beneficio de eso, ¿no? Además, creo recordar que este año lo que hacíamos era terminar el consomé, o sea, servíamos en un catavinos de Jerez la cantidad justa de... Era un amontillado, en este caso también, y luego el camarero iba con el consomé directamente dentro de la copa. O sea, ya teníamos medido la cantidad de consomé por la cantidad de amontillado y iba directamente ahí. Entonces, para mí, al final, eso es algo que no hemos tocado nunca ya. Empezamos en el 2006 a trabajar el Jerez así y nunca más hemos hecho una reducción ni hemos metido el vino dentro de las ollas ni nada, porque al final lo que me interesa es toda esa carga aromática que pueda tener, siempre que el vino es bueno, ¿no? Al final creo que las cocciones muchas veces sirven también para esconder los defectos, pues por lo tanto lo que hay que buscar es vinos que no tengan demasiados defectos o productos que no los tengan, ¿no?
Y Ricard, también tú practicas, o sea, utilizas mucho lo que son las maceraciones. Y ahí has utilizado también en algunas recetas, utilizas también vinos de Jerez, ¿no? En maceraciones de productos, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Al Sí, vacío? ¿Cómo lo planteas? dependiendo, ¿no? Porque al final eso es algo como muy tradicional, ¿no? El tema de macerar y adobar siempre se ha hecho con vinos crudos, ¿no? Vinos que luego hemos usado para cocinar, ¿no? Quiero decir, en ese mismo adobo luego hemos cocinado el producto. Al final es lo mismo, lo que normalmente es que nunca llegamos a cocinar el producto con ese vino, ¿no? Pero al final se puede hacer al vacío. Hemos hecho hasta cocciones dentro de tarros al baño María para favorecer otro tipo de reacciones. Hemos hecho maceraciones en frío simplemente o al revés, maceraciones al salir del horno el producto, eh, como una especie de impregnación en caliente, ¿no? Porque también cuando los productos, los pescados, las verduras salen del horno, siempre hay un choque térmico, ¿no? Y aquí pueden pasar dos cosas, ¿no? Normalmente, si no actúa sobre ese choque térmico, lo que hace el producto es soltar calor, soltar vapor, por lo tanto, deshidratarse un poquito y al revés. Si eres capaz de ponerlo dentro de algo, lo que hace es al revés, absorber un poquito, ¿no? Hace efecto contrario. Por lo tanto, también usamos mucho ese tipo de maceraciones para cuando un trozo de verdura, generalmente una verdura asada, un trozo de carne, en menos cantidad o un pescado, cuando sale del horno, que le queremos dar un golpe fuerte o baja de la salamandra, directamente sumergimos en esa maceración. Es dependiendo al sitio donde quieras ir o cuál es el objetivo final, evidentemente vamos a usar una técnica u otra. Y si hablamos de vinos de Jerez, yo sé que también hay otra evolución del vino de Jerez, por decirlo así, otro producto que nace del vino del Jerez, que a ti particularmente te gusta mucho, que es el vinagre de Jerez. Sí, sí, sí. También ocupa un puesto importante en tu cocina, ¿verdad? Súper, súper importante. Vamos, yo por la mañana desayuno café y vinagre Jerez todas las mañanas. No mojo la magdalena dentro, pero sí, la verdad es que me encanta, me parece algo fascinante. Hay desde los más jóvenes hasta los más viejos, hasta, bueno, yo qué sé, es que son un mundo. Y bueno, de hecho, hemos tenido la oportunidad de tenerte en casa haciéndonos alguna formación y es un producto que, bueno, creo al final como casi todos, ¿no? Cuanto más conoces, más llegas a valorarlo, en más estima lo tienes y por supuesto también te sientes más libre de poderlo usar, ¿no? Y al final, al final también he entendido que tanto el vinagre como los cítricos han sido algo que ha estado muy presente y como los vinos, ha sido algo que está muy presente en mi cocina desde siempre porque he entendido siempre que era una manera de poder regular un poco la intensidad y poder ayudar a que un menú de degustación fuera viable y por supuesto que pudieras llegar al final del menú, hasta después de los postres, con una sensación de frescor en la boca. Al final, creo que es cierto que muchas veces se cansa antes el paladar de comer que el estómago. Y al final casi todas las sensaciones que podemos tener de pesadez o de sentirnos llenos, casi siempre es una cuestión mental, porque y al final es un reflejo que el paladar le está mandando al cerebro para que cierre un poquito, ¿no? Entonces, una buena manera de que eso no suceda y siempre teniendo en cuenta de que tenemos que estar hablando de una cocina que esté equilibrada, que no vaya con excesos de grasas, que no tenga una alta carga de carbohidratos. Vamos, una cocina que te atrevas a comer 10 o 12 platos. Al final también es importante que la sensación en la boca sea pues de frescor y eso una manera muy buena de regularlo, por supuesto, es la acidez. Yo creo que los que bebéis vinos y los que al final tenéis que probar todo tipo de vinos, cuando os encaráis a un vino con una concentración muy alta de alcohol, con mucha carga de azúcar y con poca cantidad y con una acidez bastante baja, pues bueno, al final te puedes beber un par de copas de ese vino, pero creo que eres incapaz de beberte un par de botellas. Bueno, un par de botellas es complicado bebérselo de cualquier vino, ¿no? Pero el Ya. discurso de la acidez sostenida durante un menú creo que es importante
para ayudar a llegar al final de un menú con una sensación placentera, ¿no? De que has comido, estás saciado, pero realmente tu paladar está limpio todavía, tiene capacidad. Ujú. Frente a otros condimentos ácidos que están a nuestra disposición hoy, ¿qué encuentras diferente o qué encuentras diferente en el vinagre de Jerez frente a otros condimentos ácidos? Bueno, el Sí, vinagre Jerez creo que evidentemente cuando vas a usar poco, ¿no? Veo muy interesantes los que tienen un paso por barrica bastante importante porque al final están apareciendo unos matices que otros muchos vinagres no tienen, ¿no? Vamos a ver, yo para un vinagre joven o un vinagre que simplemente me aporte acidez, casi que prefiero un cítrico siempre, un cítrico. porque para mí los vinagres tienen que aportarme otro tipo de cosas, porque la saturación en el paladar de un vinagre es mucho más alta que la de un cítrico. O sea, la acidez también cansa el paladar. La acidez llega a un momento que también agota. Entonces, me parecen muy interesantes los vinagres de Jerez por los otros matices que puedan aportar aparte de la acidez. Esa oxidación en muchos casos y también esa sensación que da el paso del tiempo, ¿no? Y que de alguna manera consigues transmitirla en algunos de los caldos o algunos de los productos, ¿no? Que hayan podido macerar, porque realmente es palpable y es muy evidente, ¿no? Y al final lo que estás es dotando de un poquito de complejidad el registro de sabores que puedes usar, ¿no? Porque al final no estás usando solo una acidez, sino otras muchas cosas. Sin duda la complejidad del vinagre de Jerez es, bueno, una de sus grandes cualidades. Sí. Hoy va de libros, ¿eh? Ya el otro día lo mostró mi compañera Carmen, pero hoy tenemos, os presento también este libro que, es, que ya lo tenemos físicamente, pero que este dichoso coronavirus no nos ha dejado hacer la presentación como queríamos hacerla y estamos pendientes de hacerlo en cuanto, bueno, sea posible. Y en este libro, que se hace para la celebración del 25 aniversario de la denominación de origen del vinagre de Jerez, pues tenemos también a Ricard Camarena, evidentemente, con una receta de melocotón, almendra amarga e infusión de poleo y vinagre de Jerez. Cuéntame algo de este plato, Ricard. Es un Cuéntame algo. plato, Porque almendra amarga es algo muy exótico para los que no estamos ahí en el Levante, ¿eh? no, no creo, porque al final es algo que todos comemos de alguna manera u otra, ¿no? Porque el amaretto, yo qué sé, al Ah, final, sí. sí, es al final esa carga aromática que tiene la almendra amarga. Pues es una combinación que llevo muchos años trabajando y que de alguna manera todos los años le damos un par de vueltas, ¿no? Pero siempre el vinagre ha estado muy presente porque, porque queríamos un postre, bueno, casi todos los postres que hacemos en el restaurante son sin chocolate. Me gusta siempre trabajar solo con frutas prácticamente y el 90% Ajá. de postres que trabajamos son postres cuya base es la fruta y el de verano o el de verano-otoño suele ser melocotón hasta que empieza la calabaza, así es el ciclo producto y son productos fetiche para mí. Y el melocotón siempre tira en dulce y evidentemente si coges melocotones maduros pues tienen bastante cantidad de azúcar. Eh, el melocotón por norma funciona súper bien con la almendra amarga porque el propio hueso del melocotón tiene esa carga ya aromática de almendra amarga, por lo tanto es un recurso muy fácil. Y ahí hay dos subalternos que aparecen por ahí, que es el vinagre y el poleo, pero es que ciertamente es un cuarteto que funciona muy bien, ¿no? Creo Ujú. que siempre intento que en las cargas de sabores de los platos haya un par de productos que sean hermanos, ¿no? O que sean asociaciones como muy reconocibles para luego aportar una o dos más que realmente sean prácticamente inverosímiles, ¿no? Porque a veces hay cosas que funcionan muy bien y es como una especie de silogismo gustativo, ¿no? Si el melocotón y la almendra casan bien,
y resulta que el melocotón y el poleo a mí me parece que también, pues vamos a ver qué pasa ahí con un cuarto elemento en discordia y es como cuando tienes dos amigos que no se conocen y tú eres muy amigo de los dos, ¿no? Y de repente los Sí. presentas, os presentáis a cenar un día, pues a veces sale muy bien y a veces sale muy mal, ¿no? Pero un poquito en el postre ese, al final, aparte de la acidez que aporta el vinagre, que es importante porque estamos hablando de un postre con una carga de vinagre importante, y también un vinagre sin tratar, refrescado, fuerte, que aporta mucho balsámico. Y, aparte de eso, también es el uso de todos los condicionantes aromáticos que tiene ese vinagre en cuestión, ¿no? Porque es un vinagre bastante viejo, con mucha barrica, y toda esa complejidad también lo que le está diciendo a tu cerebro y a tu paladar es que con ese postre puedes acabar, ¿no? Porque son notas que las Claro, reconoces como para cerrar un ciclo, ¿no? Porque tal vez por cultura estamos muy acostumbrados a cerrar con el chocolate, con la vainilla, con café, sí. con cosas así, ¿no? Y yo quiero acabar con un postre de fruta, pero que de alguna manera tenga otros toques que me permitan, de una manera, sentirme ligero en el paladar, pero también de que lleguen mensajes a mi cerebro que le digan, esto es chocolate, Tato, con esto te apañas, ¿no? No hay chocolate, pero con esto te vas a apañar, ¿no? Pues un poquito lo Eso. uso también en ese sentido. Oye, Ricardo, has hablado antes de productos fetiche, de uno de los productos fetiche tuyos, y yo te voy a sacar otro, y ya de paso así para poder hablar de esa alianza que en los últimos años tú has estrechado, hay una red eh, para cuidar mucho a los pequeños productores, pequeños agricultores que te sirven materia prima realmente cuidada mm, además prestigiando a esa famosa huerta valenciana, ¿eh? Y que hay un producto que por tu pueblo de nacimiento es la alcachofa. Yo creo que no hay un menú tuyo en el que en temporada no aparezca la alcachofa, ¿no? O sea, realmente es un Sí, nosotros. producto fetiche para ti. Sí, sí, porque creo que es un producto que tiene unos condicionantes que la hacen muy especial, ¿no? Es amarga, pero es dulce, tiene esa parte alcalina súper interesante. Sé que es el enemigo de los vinos, pero bueno, con los vinos de Jerez funciona, ¿no? Con los vinos de Jerez va, o Ese- sea, con el amontillado Sí, principalmente, sí, sí, aunque sí, con otros también, pero ahí hay sí. una estrecha relación que los únicos vinos que son capaces de plantarle cara a una alcachofa, evidentemente son los vinos de Jerez. Háblanos un poco de precisamente esa relación que en los últimos años tú has establecido con esos pequeños productores. Bueno, en realidad tenemos como un dealer que es Tony Misiano, que es nuestro agricultor, y intentamos canalizar todo a través de él, ¿no? Fue una relación que empezó, creo recordar, en el 2011. Empezamos a trabajar con él y hacia el 2013 prácticamente estábamos trabajando en exclusiva con productos suyos. Al final, hay que entender que con el tema del producto local o los productos de pequeños productores, hay que establecer una metodología de trabajo totalmente diferente a la que estamos acostumbrados los cocineros, ¿no? Que es levantar el teléfono, llamar al proveedor y que te traiga 3 kilos de X, 4 del otro, de este tamaño. Entonces, realmente a mí me costó acostumbrarme a trabajar de esa manera porque yo veía a mi agricultor y a la huerta como un proveedor y le exigía exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, el cambio de paradigma estuvo cuando pudimos entender que realmente nosotros teníamos que estar al servicio de lo que pasaba allí y que el que iba a regir las reglas era él o las circunstancias que él tenía a su alrededor, ¿no? Climáticas o de las que fueran, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la relación se convierte en algo mágico porque es como todos los días esperar a ver qué es lo que pasa, ¿no? Esa es una situación que al principio es un poco estresante, pero con el paso del tiempo te acostumbras a trabajar de esa manera, a, a todos los días esperar ese pequeño regalo que trae Tony de la huerta, que nunca sabes
del tamaño que será ni la cantidad que va a traer, ¿no? También te obliga a replantear el trabajo diariamente, o sea, no diariamente porque suena demasiado drástico, sí que es cierto que no puedes hacer una previsión a 4 o 5 días vista porque realmente cuando generas esa dependencia con ese tipo de producto y te acostumbras a trabajar con un producto que o estoy todavía en... Casi, Vale, pero vale, vale. estamos conectados. Que estaba comentando que cuando te acostumbras a trabajar con un producto que pocas horas antes estaba todavía anclado al suelo, realmente esa magia la percibes, esa viveza que tiene el producto. Te acostumbras a trabajar con algo que es, vamos, es como el que es como Ángel, ¿no? Que todos los días tiene pescado saltando en su mesa, ¿no? Si le traes un pescado que lleva 4 o 5 días dando vueltas por ahí, no es lo mismo porque has generado una dependencia y has adaptado tu cocina a ese producto, ¿no? Por lo tanto, al final acabas todas las semanas habiendo cambios importantes en el menú porque dependes mucho de esas circunstancias del producto, ¿no? Así que, de alguna manera, ahora que oigo también que todo el mundo parece que va a volver a usar producto local, primero, no creo que haya una red tan grande de productos locales y primero, no tiene por qué ser una imposición. Esto tiene que ser algo que te crees o que no te crees. Es como, no pasa nada si usas producto que no sea de pequeño productor ni producto que no sea local. Es algo que lo tienes que tener dentro y que te lo tienes que creer y es un camino que se tiene que trabajar poco a poco. Sobre todo porque hay esas fases que te digo cuando tú crees que Tony es macro, ¿no? O es el mercado central mismo, que le puedes llamar al verdurero y si no te trae las alcachofas de Benicarló, te las va a traer de Águeda y si no te las va a traer de no sé dónde, ¿no? Y no pasa absolutamente nada. Pero es un camino que creo que es bueno, es impresionante porque te ayuda muchísimo a relativizar las cosas, como esto que nos está pasando también nos ayuda mucho a relativizar muchas Claro. cosas, ¿no? El poder trabajar día a día con personas que te están dando un producto que cuando aprendes a apreciarlo es algo fuera de concurso, pues de alguna manera también te replanteas que la importancia de lo que tú estás haciendo en la cocina con ese producto a veces no es tanta, ¿no? Que tal vez le tenemos que atribuir mucho más mérito a lo que nos está llegando. Por eso también yo, aparte de la manera que pueda tener de ver la cocina o de trabajar los caldos y el producto, Ujú. también cuando llega gente nueva al equipo, lo que más me cuesta es que puedan ver a ese producto como yo cuando viene alguien, pues recuerdo un chico hace 4 o 5 meses que le dije, mira, tú ves este col y rábano, para ti eso es una langosta. Hasta que no seas... Ay, a ver. Oh, ¿estoy o no Bueno, estoy? estás. Sí, sí, no, Vale, no ha vale, llegado a perderse. Se ha parado un poquito, pero vale, vale. estábamos con la langosta. Sí, sí, sí. Bueno, es que al final la única manera de que puedan entender la importancia que tiene ese producto yo siempre digo, hoy para ti, o sea, cuando estés en mi casa, para ti, el colirrábano es tu langosta. Y créeme que nos cuesta casi más conseguir este producto que una langosta. Porque muchas veces, o que el caviar, ¿no? Porque el caviar al final es una cuestión de precio. Pero que este señor quiera plantar este producto, que esté dispuesto a traerlo a diario y que no nos lo traiga una vez por semana, pues hay una serie de circunstancias que tienen un valor añadido y al final lo que cuesta muchas veces es Claro, que la gente identifique ese producto como algo de mucho valor, ¿no? Esa es un poco la guerra diaria. claro. Bueno, Ricard, estamos llegando a las 9 y la idea siempre Ujú. un poco es terminar sobre esta hora. Se me ha pasado el tiempo rapidísimo y creo que ha sido muy interesante la charla y ha sido un verdadero lujo poder tener este rato contigo en esta tarde, esta conexión desde el marco de Jerez con, con la comarca de la Safor, ¿no? Con tu casa en Valencia. Eh,
antes de terminar, aunque al principio decíamos que es muy difícil saber el futuro por las incertidumbres que da, ¿cómo ves tú? Porque evidentemente uno de los sectores que más difícil lo van a tener en esta vuelta a esa normalidad es el sector vuestro, el sector de la hostelería. ¿Cómo ves en un corto plazo, cómo ves toda esta situación del regreso bueno, a una posible apertura? Bueno, yo pienso que a día de hoy estamos a 7, ¿no? De mayo. 7 de mayo. Cre- Queda un poco de tiempo todavía para saber cuáles van a ser las circunstancias. Yo abogo sobre todo porque realmente, vamos, hemos estado casi 2 meses totalmente parados, desvinculados del resto del mundo, por lo menos con la vinculación que nosotros entendíamos que se debía tener con las personas, ¿no? De cercanía, de poder ir a ver a Ujú. tus padres, a tus hermanos, etcétera. Creo que las condiciones para volver a un restaurante ahora mismo no están encima de la mesa, porque hay muchas fases que debemos de pasar como sociedad y como personas también individuales, que yo, por ejemplo, tengo ganas de ir a darle un abrazo a mi padre antes que ir a un restaurante, por muchas ganas que tenga de ir a un restaurante. Y creo que tenemos que aprender a perderle miedo a socializarnos de nuevo, y para eso tenemos que ver cómo está evolucionando la enfermedad, ¿no? Hace un mes están muriendo 1.000 y pico personas diarias. Ujú. No podemos olvidarlo. Creo también que todavía no conocemos suficientemente los protocolos de seguridad que se están estableciendo, sobre todo lo que no conocemos es si son efectivos. Por lo tanto, hay una serie de circunstancias que impiden que haya por lo menos ganas de ir a un restaurante o a un bar con una relativa normalidad. Tal vez cuando sepamos de verdad cómo evoluciona la enfermedad dentro de un mes y veamos cómo estamos gestionando todo esto y constatemos que las medidas que se han empezado a tomar son solventes o no lo son, pues creo que a partir de ahí cada uno podrá tomar unas decisiones importantes. Estoy hablando del consumidor sobre todo, de Ujú. si le merece la pena asumir riesgos para ir a un restaurante o si realmente no hay tales riesgos, porque también hemos estado hablando los últimos 2 meses de una manera donde parecía que en el único sitio del mundo donde te puedes contagiar de coronavirus es en un restaurante ahora mismo. Y yo creo que todos los contagiados del último mes no creo que se hayan contagiado en un bar ni en un restaurante. Hemos Eso está estado, claro. creo que, demasiado expuestos y demasiado en el punto de mira. Y ha parecido que éramos sitios inseguros para estar, que los protocolos de limpieza, que posiblemente son los más fuertes que tenemos, porque realmente en los restaurantes se, vamos, la higiene es algo a tener muy en cuenta. Pues no sé, yo creo que en estos 2 meses me he sentido un poquito mal en ese aspecto, porque ha parecido que se cuestionaba la higiene de los restaurantes, que estábamos generando una sensación de inseguridad sin venir a cuento, porque creo que igual te contagias en la cola de la pescadería que entrando a Mercadona y cogiendo un carro, o qué sé yo, ¿no? Por lo tanto, visto Ujú. esto, creo que ahora hay que recobrar un poquito de cordura y creo que lo único que hace falta es un poquito de sosiego para ver cómo evoluciona todo esto. Creo que esta es una situación muy complicada, pero realmente creo que esto solo lo puede curar el tiempo. Y el tiempo relativo, vamos, yo no estoy hablando de meses, pero necesitamos un poquito más de información. Y también estoy seguro de que volveremos a entrar en los restaurantes como entrábamos antes, dándonos la mano y pudiendo hablar con una cierta cercanía y creo que evidentemente antes de esto tendremos que estar en una situación anómala en los restaurantes, pero no tan anómala como se está planteando con mamparas, con una serie de cosas que creo que no favorecen vamos, ni siquiera el tener que tomar la decisión de querer ir a un restaurante. Así que de momento yo estoy a la expectativa. Pues nada, nos quedamos con ese mensaje de que evidentemente volveremos a darnos la mano en un restaurante, pero de momento que tomemos las cosas con sosiego, con reflexión, pensando cada paso y sin prisas, ¿no?
que sí, es lo bueno. Como tú bien dices, el tiempo, factor tan importante en los vinos de Jerez, pues que también sea un aliado para esa siempre, vuelta siempre. a la normalidad. Ricard, nada, volverte a agradecer tu tiempo, que nos has dedicado tu Gracias tiempo, por invitarme. darte muchas gracias también por el cariño que siempre demuestras por nuestros vinos, por nuestros vinagres. Decir que a Ricard lo tuvimos en la primera edición de Copa Jerez Forum, que donde vino un Sí. poco a contar de forma práctica allí su trabajo con los caldos cuando estaba naciendo este libro o ya había nacido pero estaba a Por punto ahí de estaba, salir. sí. Sí, era casi en primicia, en novedad. Y nada, pues darte las gracias. Queremos siempre, hemos terminado o estamos terminando con ese recuerdo a todo tu sector, al sector de la hostelería. Un recuerdo también, siempre queremos tener de todas esas personas que se están batiendo el cobre, que sí, realmente están haciendo un trabajo bestial, que son todos los sanitarios. Unas palabras de ánimo también para las personas que están padeciendo este virus, pero nos quedamos con esas palabras que tú decías de optimismo, de que volveremos a darnos la mano, como decías, pero con tranquilidad. Vamos a ir dando paso a Sí, pasito, ¿no? Con sosiego. Con sosiego. sí, Decirle a señor. todos los amigos que nos están siguiendo que mañana la charla cambia totalmente de rumbo y César Saldaña tendrá como invitada a la enóloga de Maestro Sierra, que es Ana Cabestrero, una mujer en una historia de mujeres también muy interesante, que es esa bodega de Maestro Sierra muy antigua, pero con historias muy interesantes. Ricard, lo dicho, muchas gracias y cuidaros, ¿eh? Espero verte pronto en Abrazo a Valencia o a todos. ti por aquí en Sí, Jerez. Hasta luego. Adiós. estaré Adiós encantado. a todos. Cuidaos todos. Chao. Adiós.